Y consultándole por la actividad de este proyecto que tiene iniciativa bajo su nombre respecto a que la provincia debe crear una agencia que esté relacionada con el cambio climático y que sucediese aquí en Bahía Blanca, consultarle cuáles son los motivos que lo llevó adelante a proponer justamente este proyecto. Bueno, lo primero es que por qué una agencia específica de cambio climático. Me parece que ya no se necesita ser muy avesado, especialista en medio ambiente para saber y para empezar a tener conciencia de que la actividad humana, lo que se denomina técnicamente la actividad antrópica, lamentablemente ha colaborado en el aumento del calentamiento global del planeta, por la emisión de los famosos gases de efecto invernadero, y que ya ha generado desde hace décadas, pero últimamente, una concientización mundial y una necesidad de que los gobiernos y la humanidad empiece a abocarse seriamente en la resolución de este problema. Y bueno, después de la cumbre de Glasgow, que se hizo el año pasado, sobre fines del año pasado, los principales líderes del mundo ya han acordado avanzar en políticas de estrategia global y de estrategia solidaria entre los diversos países para avanzar en la mitigación y en acciones concretas para la reducción de gases de efecto invernadero. Por eso me parece que la provincia de Buenos Aires no puede estar a la saga, rezagado, quiero decir, de políticas ambientales en este sentido, y de alguna manera el gobernador de la provincia ya ha empezado a dar algunos pasos, todavía insuficientes, como por ejemplo con la creación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y en el día de ayer se ha designado, el gobierno nacional ha designado a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, a cargo del cambio climático en el país. Es decir que en este sentido va orientado hacia una agencia de creación específica que más allá de los títulos que pueden sonar interesantes, se empieza a abocar a tomar medidas de acciones concretas, y con el proyecto que yo he presentado hace casi ya 2 años, la medición de la huella de carbono en la provincia de Buenos Aires, me parece que ahí tenemos gran parte de la explicación de la necesidad de empezar a elaborar un diagnóstico en la provincia de Buenos Aires de cómo estamos en la emisión de gases de efecto invernadero, y de empezar a tomar decisiones o medidas en el futuro más inmediato que inmediato, con acciones punitivas, con alentar la inversión y la innovación tecnológica en recursos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, que garanticen la sustentabilidad de los procesos productivos, económicos, pero también de las actividades sociales, y un gran programa, obviamente, también de educación y de concientización social al respecto. Esto por un lado. Por otro lado, ¿por qué Bahía Blanca? Es interesante ese punto, porque uno a priori entiende como Bahía Blanca, con su polo petroquímico y demás, como que es una ciudad enemiga de lo que es las políticas amigables con el medio ambiente. Entonces, por eso me parece bastante simbólico y fuerte que se proponga Bahía, y es interesante, y por eso que quería consultarlo justamente. ¿Qué ves en Bahía Blanca y si se puede romper esa dicotomía que a veces se genera en nuestra ciudad? Bueno, a ver, para arrancar por lo último, porque me parece que siempre ha sido motivo digamos, siempre ha sido motivo de polémica, pero no en Bahía Blanca. Ha sido motivo de polémica, yo creo, a lo largo de la historia del desarrollo humano, que es el proceso de industrialización. El proceso de industrialización y el proceso digamos, del avance de lo que se denomina la sociedad de consumo, obviamente ha traído aparejado enormes beneficios para la humanidad, pero como contracara ha traído también los problemas medioambientales que ya son conocidos. Y en este sentido, obviamente, probablemente de todas las actividades que generan, digamos, por lo menos un conflicto con el medio ambiente sustentable, es uno de esos es justamente los procesos de industrialización. Pero aquí también cabe aclarar
que muchas veces los procesos de industrialización desorganizados en muchísimos lugares, muchas veces traen aparejado daños ambientales que por ahí parecen más silenciosos, no parecen de altísimo impacto, pero que generan de alguna manera un daño al medio ambiente que ya de alguna manera se naturaliza. Yo digo que esto es como comparar una caída de un avión que genera una noticia mundial, pero sin embargo nosotros naturalizamos la muerte por los accidentes en el tránsito, en el tránsito vehicular, y esto me parece que también es medio parecido. Pero bueno, más allá de esto, está claro que para sintetizar, yo estoy enmarcado en la filosofía de a favor del progreso, a favor del avance tecnológico, pero claramente con políticas sustentables. Esto digo para romper muchas veces con una dicotomía, alentar el desarrollo, el progreso que le ha traído enormes beneficios a la humanidad, va en contra del medio ambiente. No, tiene que haber claramente un equilibrio. ¿Por qué Bahía Blanca? Y acá viene la pregunta. Hay dos razones para mí que son fundamentales. La primera razón fundamental, que no es la principal, el principal argumento, pero yo creo que en la Argentina necesitamos un proceso de descentralización y de federalización. No es posible que todas las políticas públicas de la Argentina estén concentradas en el radio del conurbano bonaerense, es decir, en la capital federal o, en este caso, la ciudad de La Plata o el conurbano bonaerense, porque me parece que es necesario avanzar en políticas de descentralización. Esto es uno de los criterios. Bueno, con ese criterio también se podría haber elegido o pensado en otra ciudad. Y en segundo lugar, ¿por qué Bahía Blanca? Porque de alguna manera esta razón que vos, este elemento que vos trajiste en la pregunta, que está contenida en la pregunta, también indica que Bahía Blanca de alguna manera, en ese cambio de perfil que hemos tenido desde la década del 70, del 80, cuando Bahía Blanca pasó de ser una ciudad exclusivamente comercial, el nodo logístico de desarrollo del sur de la Argentina, que permitió que Bahía Blanca pase a ser una de las ciudades más importantes de la Argentina, y sin dudas durante décadas fue la ciudad más importante del sur argentino, a transformarse una sociedad en una ciudad, en una región industrial, porque el enclave del polo industrial justamente le dio ese matiz, el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, el nodo logístico también vinculado a los productos derivados del petróleo, le ha dado este perfil. Y bueno, esto como se menciona, ha generado, también algún proceso de avance en lo que tiene que ver con el conocimiento sobre los cuidados del medio ambiente. Tenemos universidades que han preparado profesionales en ese sentido, tenemos una sede del CONICET y tenemos un camino que se ha desandado, que claramente es insuficiente, lo que resta es muchísimo más, pero uno que ha recorrido gran parte de la Argentina y que ha recorrido las principales ciudades de la Argentina, donde hay un desarrollo desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista fabril, yo no tengo dudas que Bahía Blanca está entre las ciudades con mayor desarrollo en materia de control ambiental, reitero, en un país que todavía tiene que dar muchísimos pasos, y en una ciudad donde también nosotros tenemos que dar muchos más pasos para avance en la concientización y en la mejora del cuidado del medio ambiente. Te hago una pregunta más respecto a esta situación y la descripción que das de Bahía Blanca, su vínculo energético y el cuidado del medio ambiente. Antes de pasar allá a un plano más político, a priori entendería que tenés una visión favorable en caso de lo que sería la exploración en el mar argentino de petróleo, que ha generado mucha polémica en la ciudadanía y también a nivel político dirigencial en Mar del Plata,
y que se está hablando como alternativa Bahía Blanca y Puerto Rosales, entendiendo que Coronel Rosales, el puerto de Coronel Rosales, mejor dicho, es el principal puerto petrolero de la Argentina, y la experiencia, lo que tiene las instituciones y el desarrollo industrial y petroquímico de Bahía Blanca le permitiría tener una plataforma logística de poder ser el centro neurálgico desde donde salen estas expediciones a explorar y poder explotar, si es posible y rentable, el mar argentino. Entendería que no sería incompatible tener una política fuerte en medio ambiente y también desarrollar la industria petrolera en el mar. Bueno, a ver, digamos, la posición inicial, como quien dice conceptual, es esta. Ahora bien, hay que tener en claro dos cosas. Por un lado, la discusión de la exploración y de eventualmente la utilización de una metodología de explotación sobre el mar argentino, ahí tendrán que opinar los especialistas en la materia si están dadas las condiciones ambientales para que esto se lleve adelante. Esto, por decirlo en una forma muy clara y contundente. Ahora, si eso está garantizado, si se dan las garantías, yo también a priori no vería mal, diría que sería hasta favorable que en vez de utilizar otros puertos de la provincia de Buenos Aires, se puedan utilizar el puerto de Coronel Rosales, el puerto de Bahía Blanca, que tiene una logística y tiene una preparación en este sentido. Pero claramente tenemos que separar primero lo que tiene que ver con la explotación, el lugar de explotación, dónde sería, si están dadas las condiciones ambientales, y después, obviamente, hacer un segundo análisis respecto de la viabilidad de la logística, que reitero, yo creo que si hay un puerto o una zona portuaria que está preparada para llevar adelante este tipo de logística, no cabe ningún lugar a dudas que el de Bahía Blanca está por encima de cualquier otro puerto, llámese el de Quequén, llámese el de Mar del Plata, llámese inclusive, me animo a decir, el puerto que está en la ciudad de La Plata. Senador, ¿cómo está? Alessandro Córdoba le habla. Yo quería saber su opinión sobre el nuevo tratado que realizó Alberto Fernández con China por la ruta de la seda. Sí, bueno, a ver, lo primero tenemos que saber si se trata de otro cuento chino o no, porque ya hemos vivido experiencias de anuncios rimbombantes de acuerdos con China que después no se cristalizaron, por lo menos en beneficio de la Argentina. Porque sí está claro que Argentina ha tenido durante muchos años un desarrollo comercial con China que ha ido por fuera inclusive de los acuerdos estratégicos. Yo recuerdo en su momento el acuerdo estratégico que quiso llevar adelante y celebró de alguna manera el gobierno de Néstor Kirchner, pero tenemos que decir, primero, que no sea un cuento chino. En segundo lugar, ¿por qué digo lo del cuento chino? Porque por un lado, uno por ahí puede abrir alguna expectativa, decir, bueno, con esto Argentina se garantiza mayor volumen de exportaciones. Bueno, en un gobierno que lo primero que hace es cerrar exportaciones, entre ellos al mercado chino, con lo cual la contracara de esto va a ser, si es que avanza, yo creo que los aspectos más negativos de una relación que tenemos que tener con países como China, un país que es antidemocrático, un país que claramente tiene una intención de desarrollo geopolítico, estratégico, militar, que no condice con la cultura que tiene la Argentina, que va tras mano de lo que es la Argentina, y que claramente nos puede dejar en un lugar muy incómodo. Después, bueno, dicho esto, que además ya de por sí es bastante negativo, también hay que hablar a las claras que el gobierno de Alberto Fernández verdaderamente tiene una política exterior que, además de ser desconcertante, francamente es de un infantilismo absoluto. Que el presidente haya dicho en el día de ayer que admiraba al comunismo chino, me parece que es largamente preocupante. Que esté admirando porque se entusiasmó en el museo de la Revolución China, se enamoró de una épica que llevó a la muerte a millones de chinos, como lo fue
en el gran paso adelante que dio Mao Zedong, como fue la revolución cultural, un proceso absoluto de restricción de las libertades y de una dictadura que durante muchos años fue muy sangrienta, bueno, habla a las claras de lo desconcertante y verdaderamente de la falta de profesionalismo y de nivel de estadista de este gobierno. En tercer lugar, yo creo que de alguna manera la Argentina quiere repetir la historia ya patética de una política exterior que ha sido errónea durante décadas. Está claro que la Argentina, cuando no supo interpretar el proceso de la Segunda Guerra Mundial, perdió claramente el rumbo. Argentina se debatía entre ser aliado de los alemanes o ser aliado, valga la redundancia, de los aliados. Triunfó más la posición germanófila, pero sin jugar. En aquel momento, la Argentina, con el presidente Perón en su momento, soñaba con disputarle el liderazgo continental a Estados Unidos, y bueno, los resultados lamentablemente quedaron a la vista. Podemos decir, senador, ahí que Argentina ganó la guerra sin disparar un solo tiro, porque 3 días antes de que se declarara la caída del gobierno alemán, Argentina había ingresado para después poder ingresar al acuerdo de Tlatelolco y lo que sería la ONU y el concierto después de Segunda Guerra Mundial. Pero justo me trajo esa memoria y le hago una pregunta, perdón la interrupción, porque me llegaba justo por operadora que alguna consulta de oyentes que nos decían si para esta nueva agencia que usted propone estaba contemplado algún tipo de nuevo impuesto, creación o suba de algún tipo de impuesto que ya esté rigiendo en la provincia. No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Nosotros hemos sancionado la ley de presupuesto. Estamos convencidos que los recursos el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene. De hecho, cuando ustedes recorren la designación de cargos que ha hecho el gobernador con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se da claras cuentas que hay recursos sobrados para avanzar en políticas en este sentido. Lo que sí el gobierno tiene que abocarse es a generar y a destinar más recursos en profesionales capacitados, en recurso humano preparado y en utilizar, por ejemplo, estructuras como ya en Bahía Blanca cuenta, con una delegación del OPS, y ponerlos al servicio de un Estado ágil y de un Estado trabajador, de un Estado que le dé respuestas a la gente, que le dé respuestas a políticas públicas claras, y no la creación de cargos y recontracargos políticos que no, digamos, que no generan ninguna acción positiva. Bien, ya una última y más del plano político, senador. En la última visita que hizo Lilita Carrió, referente de la coalición cívica, habló de que Juntos por el Cambio debía hacer renovar un contrato moral tanto con la República, con las instituciones. Consultarles entonces cómo están, cómo fue ese proceso de la votación, si es parte de ese contrato de renovar la República, las instituciones, las leyes, respetarlas, incluso las aprobadas por el mismo gobierno, en lo que respecta a lo que es la ley de la reforma política que se llevó adelante en diciembre, donde usted tuvo una posición muy clara, pero no fue acompañada por el resto del bloque de Juntos. Y también consultarle por estas noticias que vamos viendo de espías que ponen cámaras en edificios de bancos públicos de la provincia para grabar reuniones de trabajo, denuncias que se llevan adelante respecto a reuniones de jueces con presidentes o funcionarios del gobierno. Consultarle cómo ve esa situación, entendiendo el mensaje que fue muy claro y muy contundente de Lilita Carrió, al menos cuando vino aquí a nuestra ciudad de Bahía Blanca. Bueno, a ver, respecto a lo primero, estábamos hablando de la habilitación de las reelecciones, me claro. Parece. Sí, bueno, nuestra posición fue absolutamente clara. Nosotros podíamos comprender que había un agujero que permitía una trampita legal para los intendentes o legisladores, pero en este caso la mayoría de intendentes del Frente de Todos, que pedían licencia para poder ser reelectos, que los ponía en una desigualdad con intendentes o legisladores de otro espacio político, como en el caso nuestro. Pero para nosotros la ley no debía interpretarse, y las leyes no se hacen para igualar
intendentes o gente que ocupa cargos, sino que lo que buscaba es igualar a los dirigentes que ocupan un cargo con el resto de la sociedad, inclusive dirigentes que no ocupan esos cargos, y que permita la oxigenación y el recambio político. Esto para nosotros es la norma y era el objetivo a seguir, y además había sido una bandera de Juntos por el Cambio, que me parece que era un paso hacia atrás hacer lo que se hizo. Pero bueno, esa posición obviamente contó con no contó con el apoyo mayoritario, y bueno, después será la sociedad quien a través del voto analice y evalúe quién ha tenido razón. Con respecto a lo otro, bueno, nosotros hemos tenido, la coalición cívica una posición muy clara respecto de los servicios de inteligencia en la Argentina. Fuimos muy claros cuando el gobierno del kirchnerismo en su momento había tenido la utilización de algunos servicios de inteligencia, y fuimos muy críticos y pedimos la reforma. Durante nuestro gobierno fuimos muy críticos de la orientación que se le había dado a la desaparecida AFI y después desaparecida y después transformación en la AFI. Fuimos muy críticos con la conducción que tenían tanto Gustavo Arribas como Magdalani. Durante el mismo gobierno, además de ser críticos de esa situación, y que teníamos una marcada diferencia con el gobierno, más allá de formar parte de Juntos, presentamos un proyecto de ley a nivel nacional para la eliminación de la AFI, la reestructuración total de los servicios de inteligencia en la Argentina. Y respecto de estos hechos que se han ventilado públicamente y que se están investigando, nosotros obviamente decimos que esto es producto justamente de lo que veníamos advirtiendo y denunciando, de lo que queríamos reformar, y después, bueno, las responsabilidades políticas en todo caso tendrán que dilucidarse donde corresponde, que es en la justicia, que esperemos que la justicia en esto sea absolutamente, o trate o impulse esto con la mayor objetividad posible. Obviamente uno puede tener alguna conjetura al respecto de qué es lo que pudo haber pasado, pero sí estamos convencidos de que los servicios de inteligencia aquí han tenido una responsabilidad absoluta y total, porque nadie, pensando esto sin exonerar a nadie ni culpar a nadie, pero la verdad que llama poderosamente la atención que quien supuestamente mande a grabar, se mande a condenar a sí mismo. Está claro que aquí hubo una intencionalidad en la grabación de esas reuniones y después en la posterior difusión de esas reuniones, que bueno, la justicia ahora tendrá que dilucidar, pero está claro que si a mí me permiten, está claro que el no haber modificado las pautas del funcionamiento de los servicios de inteligencia es lo que está trayendo estas consecuencias, y ahí sí hay una responsabilidad política que nosotros en su momento, no es que lo decimos con el diario de Luna, lo dijimos durante el mandato, decíamos que esto podía ocurrir y lamentablemente terminó ocurriendo. Bien, senador, le agradecemos este contacto. Sabemos que hace unos días sufrió la pérdida de un ser querido, así que le mandamos un saludo y nuestro pésame por este momento que tocó atravesar. Así que bueno, gracias por esta comunicación. Lo esperamos en la Plaza Rivadavia. Hay un grupo que se está sumando a jugar ajedrez callejero, así que sabemos que su fanatismo por el juego del ajedrez lo esperamos ahí un día en la Plaza de Rivadavia y hacemos alguna partida, si le parece, senador. Con todo gusto, y bueno, gracias por el pésame, y obviamente ayuda a sobrellevar un poco mejor la pérdida de un ser querido. Nadie, es decir, todos sabemos lo que significa una madre en todos en la vida, y en este caso una madre que marcó, yo diría, gran parte de mi vida, inclusive de mi vida política. Ha sido inoculado, digamos, la pasión por la música, el arte
y la política ha sido inoculado por mi madre, así que en ese sentido agradecido, y bueno, con todo gusto acepto la invitación y esperemos vernos piezas de por medio para poder volver a disfrutar de los buenos mates que la pandemia nos ha alejado. Cada uno con su termo, cada uno con su termo. Exactamente, y de los jaquemates que también Internet no es lo mismo que jugar personalmente. Bien, senador, muchas gracias y bueno, que tenga buena semana.